Mucha gente le ha quitado el término reino y solo hasta hoy ha predicado el evangelio. Y el evangelio la gente lo ha visto como una religión más. De manera que la gente te dice: ¿y de qué religión tú eres? ¿O en qué religión tú estás? O cuando alguien asiste a la iglesia o a nuestras reuniones, le dice: ¿y te cambiaste de religión? ¿Cuántos han escuchado esos términos? Porque la gente ha querido catalogar el evangelio como una religión. Más, el evangelio va más allá de una religión. Cuando Jesús vino a esta tierra, ¿cuántos sabían que habían muchas religiones en el mundo? Y déjame decirle que para el año 89, para el año 90, si más no recuerdo, a mis manos llegó un libro bastante grueso que se llamaba El caos de las sectas. Y en ese libro había más de 1500 religiones registradas para ese momento. ¿Cuántos años han pasado del año 90 hasta acá? Muchos años. Y cada día surgen cada vez más religiones. Y la religión tiene un fin. El fin de la religión es hacerle ver al hombre que está bien con Dios mientras lo aleja de Dios. Repito, el fin de la religión es hacerle ver al hombre que está bien con Dios mientras lo aleja de Dios. ¿Cuántos me entienden? Ok. Cuando hablamos de un reino, amado hermano, un reino es un estado. Un reino es un territorio. Un reino está gobernado por un monarca o por un rey. Entonces un reino tiene un territorio o un estado y tiene un monarca o un rey que ocupa la posición de una autoridad máxima. Eso es lo que hace realmente un reino. Ahora bien, en la antigüedad, cuando los reyes querían lograr o extender sus territorios, ¿qué hacían? Ellos luchaban contra otros reyes y una vez que vencían a aquellos reyes, entonces ellos extendían su territorio. De manera que un reino tiene territorio. ¿Qué más tiene un reino? Tiene reyes, tiene leyes, tiene terrenos, tiene súbdito. Un reino tiene finanza. Un reino tiene muchas cosas. Ahora, es importante entender, mis amados hermanos, que cuando Jesús nace, y aquí es donde quiero que entendamos que Jesús no vino simplemente por venir, sino que Él vino a establecer un reino, y quiero hablarle un poco. Cuando Jesús llega a la tierra, el pueblo judío estaba siendo gobernado por un reino. Era el reino romano. O sea, los romanos tenían dominio sobre Israel, sobre Jerusalén, y entonces ellos estaban prácticamente, habían tomado control de esta nación. Y los judíos estaban esperando que viniese algún rey para liberarlos de la esclavitud de los romanos y poder ellos establecer sus dominios, sus propios reyes, ya que ellos pertenecían o estaban bajo el dominio de otra nación, en este caso Roma. Y permíteme entonces decirle que en Mateo 2, si alguien me ayuda, Mateo 2, 1 al 12, ahí nosotros podemos encontrar en Mateo 2, 1 al 12, podemos ver allí cuando aquellos reyes, que ellos vinieron desde el oriente, ¿verdad? Vinieron con un propósito. Y allí nosotros encontramos en Mateo 2, que dice la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes. ¿En días de qué? Del rey Herodes. ¿Cómo se llamaba el rey que gobernaba entonces en Jerusalén en los días de Jesús? Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está quién? El rey de los judíos que ha nacido. Entonces Jesús no vino a esta tierra a establecer una religión, sino que vino a establecer ¿qué? Un reino. Entonces estos hombres le preguntaron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? ¿Cómo cree usted que se puso Herodes cuando escuchó aquella frase? Aquellos hombres dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Automáticamente Herodes, como rey en aquel momento, dijo: no, listo, si nació un rey entre los judíos, automáticamente me van a quitar de este lugar, me van a acabar conmigo. Y entonces cuando Herodes le dice a estos hombres:
anda al lugar a adorarlo, y cuando lo sepas, me lo haces saber también para yo ir a adorar a ese niño. Pero no era el fin de adorarlo, era para acabarlo, porque si él acababa al rey que había nacido, él podía continuar en su reinado. De manera que usted conoce la Biblia, amados hermanos, y Dios le revela a estos hombres, a estos astrólogos, a estos hombres sabios, le revela que no se regresara por el mismo camino, porque el propósito de Herodes no era adorar, sino matar al niño. De manera que entonces, cuando tienen que irse sus padres hacia Egipto, huyendo de Herodes. Pero hay algo importante que quiero ir un poco más allá. Cuando Jesús, los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. Jesús comienza la oración diciendo, cuando vayan a orar, digan de esta manera: Padre nuestro que estás ¿a dónde? En los cielos. Entonces, ¿dónde está el Padre? En los cielos. Y luego le dice, venga, ¿qué cosa? Venga tu reino. Y dice, y hágase tu voluntad, ¿a dónde? En la tierra como en el cielo. En otras palabras, Dios es el rey del universo y Dios está en el cielo. Y entonces Dios, cuando creó a Adán, lo creó en esta tierra y lo puso para que reinara. ¿Para qué lo puso? Para que reinara, para que gobernara. No estamos hablando todavía de una iglesia, porque la iglesia no existía. Estamos hablando de un reino. Porque entonces cuando Dios pone a Adán en el huerto del Edén, le dice sojuzga, le dice gobierna, le dice, o sea, haz esto, toma el dominio. Entonces, en otras palabras, Dios está gobernando en el cielo, pero establece ahora un hombre en la tierra para que también reine en la tierra. El propósito de Dios siempre fue que el hombre pudiera gobernar, que el hombre pudiera reinar en la tierra. Lamentablemente, usted conoce que Adán, a causa del pecado, entrega el dominio o entrega la autoridad del reino que se le había entregado y se lo puso a Satanás en bandeja de plata. Cuando Jesús viene a esta tierra, amados hermanos, y fue tentado por el diablo en el desierto, una de las cosas que le ofreció Satanás a Jesús, le dijo, todos los reinos de la tierra yo te ofrezco si tú me adoras. ¿Por qué le estaba ofreciendo Satanás los reinos? Porque ya él lo había recibido de parte de Adán. En la medida que el ser humano peca contra Dios, está accediendo o está entregando la autoridad que Dios le ha dado. De esa manera entonces Satanás se apoderó del reino en la tierra, y de allí en adelante él trató de hacer con la humanidad lo que a él le dio la gana. Ahora bien, era necesario que apareciera un nuevo rey para poder entonces conquistar nuevamente lo que Dios le había entregado a los seres humanos en la tierra. Y entonces, a través de este nuevo rey, el hombre pudiese nuevamente a tomar el dominio que un día perdió a causa del pecado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? Cuando entonces Jesús viene a la tierra, el versículo que leímos dice, ¿dónde está? Porque sabemos que ha nacido, ¿quién? El rey de los judíos. Nota aquí que a Jesús no es presentado de otra forma, sino como el rey. ¿Por qué? Porque ahora vendría un nuevo rey, conocido también como el segundo Adán, y vendría a conquistar, porque los reinos se logran a través de ¿qué? De conquistas. Los reinos se logran a través de conquistas. Entonces, este nuevo Adán o este nuevo rey tenía que conquistar para poder entonces expandir o extender su reino en la tierra. Y ese caso se trata de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? A establecer ¿qué? Un reino. Y no a establecer una religión. ¿Estamos claritos ahora? Jesús no vino a establecer una religión más. Vino a establecer un reino. Entonces, si Jesús vino a establecer un reino, es obvio que ese reino tiene que ir conquistando cada día. Porque la Biblia nos habla de que hay un reino llamado el reino de las tinieblas. Pero el reino de Jesús, ¿cómo se llama? El reino de la luz. Cuando nosotros estábamos en un tiempo allá afuera, pertenecíamos a qué reino?
al reino de las tinieblas, aunque no queríamos, y estábamos subyugados, estábamos sometidos al reino de las tinieblas. Pero una vez que llegamos a este lugar, ahora pertenecemos ¿a qué? A un nuevo reino. Y ahora en este nuevo reino, amados hermanos, tenemos un nuevo rey. ¿Cómo se llama entonces el nuevo rey que tenemos ahora? Jesús. Entonces Jesús es el nuevo rey. Y entonces un rey o un reino tiene territorio, pero también un reino tiene leyes, un reino tiene principio. El caso es que si yo pertenezco ahora a este reino, tengo que dejarme regir por los principios, por las leyes que se establecen dentro de este reino, que es el reino de la luz o el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hablamos esto? Porque muchas veces se nos ha dicho, y la iglesia en la tierra quiere estar como una iglesia escapista. ¿Qué es una iglesia escapista? Una iglesia, pensando como iglesia, en lugar, amados hermanos, de extender el reino en la tierra, que es a lo que Jesús nos ha llamado. Entonces, lo que quiere la iglesia, Señor Jesús, ven rápido, sácame de este mundo pecador, sácame de este mundo malo. Y la pregunta es la siguiente: ¿acaso Dios nos puso aquí para que escapáramos de una vez? ¿Qué versículo leímos cuando comenzamos? ¿Y será predicado qué? El evangelio del reino. ¿A dónde? A todas las naciones, para testimonio. Y después vendrá el fin. Entonces, ¿con qué propósito nos trajo el Señor a nosotros a este reino donde estamos hoy día? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. ¿El evangelio cuál? El evangelio del reino. ¿Cuál es la diferencia del evangelio del reino o al evangelio o la religión evangélica? Cuando hablamos de la religión evangélica, la gente llega a la iglesia y si llega con un pantalón, enseguida le dice: tienes que quitarte eso, tienes que vestirte así, tienes que ponerte así, tienes que hacer el pelo así, y comienza entonces la religión evangélica, ¿verdad? A tratar de manipular, a tratar de traer en las personas lo que realmente no está establecido en la palabra del Señor. Entonces la religión le da más importancia ¿a qué? A lo externo que a lo que en sí es. Por eso el evangelio es el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es un evangelio de conquista. Y cada vez que entonces nosotros le predicamos el evangelio a una persona, el evangelio del reino, y se convierte, ¿qué hemos hecho? Hemos conquistado un nuevo territorio. Cuando nosotros le predicamos a una familia o a una comunidad y nos los ganamos para Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos conquistado otro nuevo territorio. Entonces el evangelio es conquista. Para entonces nosotros extender el evangelio del reino, tenemos que conquistar. Y muchas veces se nos ha hecho ver: no, quédate allí en la iglesia, haz esto, enciérrate en 4 paredes, y de la iglesia al culto, del culto a la iglesia. Y hemos usado terminologías religiosas, y la gente entonces a veces desconoce para qué o por qué estamos en esta tierra. Un reino está para conquistar, un reino está para infundir, un reino está para extenderse. En la medida que nosotros predicamos el evangelio, estamos extendiendo el reino de Cristo. La iglesia primitiva entendió esto, y por lo tanto la iglesia primitiva en los primeros siglos, ellos pudieron llegar con el evangelio del reino a muchas naciones. Ellos predicaron a los 3 continentes más antiguos del mundo. De manera que decían aquellas personas: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y otros decían: han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. ¿Estamos claros? Pero hoy día la iglesia, en lugar de conquistar, de infundir, de traer gente al reino de Dios, la iglesia está como una iglesia escapista, orando para que el Señor venga rápido y lo levante y se lo lleve al cielo para vivir allá en el cielo. Eso no es el propósito. ¿Para qué nos puso Dios en la tierra? Para que extendiéramos su reino, predicáramos la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos predicaron la palabra de Dios ayer? Levante la mano el que le predicó a alguien la palabra del Señor. El día de ayer nada más. No hay uno. Entonces, ¿cuál es la razón de yo existir o de estar en esta tierra? Diga conmigo: extender el reino de Dios. Si Dios te pone en un trabajo, ¿para qué crees que estás en ese lugar de trabajo?
para extender el reino de Dios en ese lugar. ¿Sí o no? Si Dios te pone en una comunidad, ¿para qué nos pone en esa comunidad?